¿Qué tal, César? Te vemos Bien, un poco de lado. no, ahora. Ahora, Ahora. perfecto. César Buenas Sinde, noches. periodista de Decisión Radio. Buenas noches. Buenas noches y enhorabuena, querida Rebeca. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Un placer tenerte aquí también en mi primer programa. Así que Sí, sí, yo sí. encantada de tenerte con nosotros en la segunda dosis, porque además hoy tenemos muchísimo que comentar. Vamos a empezar hablando, bueno, vamos a centrarnos sobre todo en la economía, ¿no? Sánchez está obsesionado con chupar de las arcas públicas, entre otras cosas también para subir el sueldo a los funcionarios, a los empleados públicos, y eso ha llevado a que haya una brecha salarial entre los empleados públicos y los empleados del sector privado bastante gorda, ¿no? Cuéntanos. Sí, tú fíjate lo kafkiano que los que estamos en el sector privado pagando impuestos, resulta que nuestros sueldos son mucho más bajos que los que trabajan en el sector público. Entonces, no es tanto una cuestión de cuestionar la existencia de determinados servicios públicos que todos necesitamos. Evidentemente, nadie va a cuestionar que médicos, que policías, que bomberos, que enfermeras, en fin, ese tipo de profesiones que son necesarias tengan una remuneración adecuada. No se trata de eso. Se trata sobre todo de la ingente cantidad de cargos innecesarios, asesores, puestos de confianza, directores generales, que son cargos políticos, de infinidad de organismos públicos, de las empresas públicas, ese tipo de personal, que son millones de personas en España. Eso es lo que clama al cielo que, primero, no siendo su puesto de trabajo necesario en cientos de miles de los casos, encima después tengan un sueldo tan elevado en comparación a los que estamos en el sector privado, en comparación, por ejemplo, pues no sé, a un autónomo que se levanta a las 5 de la mañana para llegar a su negocio a las 6 de la mañana para poder hacer un montón de trabajo antes de subir la persiana, que es necesario, después sube la persiana, hace 10, 12 horas de trabajo, baja la persiana y se va a su casa y se desloma a trabajar. ¿Y todo para qué? Para pagar impuestos que van a mantener ese tipo de perfiles o ese tipo de puestos laborales. Y así tenemos que el sueldo medio neto en el sector público es de 2.888 euros al mes, neto público medio. El neto público privado pues está en 1.800, ¿vale? Casi Hay una nada. diferencia de 1.100 euros. En sueldo anual la diferencia es aberrante porque estamos hablando de una diferencia de 1.070 euros al mes más en el sector público mensual y de 17.384 euros más al año en el sector público que en el sector privado. Por tanto, es moralmente inaceptable que haya un montón de puestos burocráticos que en muchas ocasiones son nombrados a dedo por los gobiernos y que muchas otras son incrementos de plantilla para infinidad de organismos públicos o de empresas públicas más que cuestionables, que están cobrando esta cantidad de dinero que sale de los impuestos de los contribuyentes. Y a mí, personalmente, supongo que tú coincidirás, querida Rebeca, pero a mí personalmente es que no deja en fin, de supurarme el hígado cuando pienso lo terriblemente difícil que es ganar un puñetero euro en el sector privado y lo terriblemente fácil que lo despilfarran en gilipolleces, dicho pronto y mal. Pues lo has dicho muy bien, César. De hecho, hoy comentábamos, preguntábamos a la calle por esos más de 500 asesores que tiene Pedro Sánchez, ese despilfarro, porque despilfarra en el sector público, sube el sueldo a los funcionarios constantemente, también en esos asesores, y mientras, como tú dices, pues los autónomos, los trabajadores también del sector privado, tenemos que trabajar y currárnoslo día a día, todos los días, muchas horas para poder tener un sueldo digno, ¿no? O sea, realmente Sí. es una vergüenza y que debemos denunciar todos los días como tú estás haciendo hoy aquí, César. Tenemos Sí, que y hablar sobre todo también que esos de... asesores, Cuéntame. un segundito, y Sí. esos asesores además, si no me falla la memoria, el 33% de ellos, si no recuerdo mal el dato, ni siquiera tienen estudios universitarios de los asesores de Pedro Sánchez. Luego, por tanto, yo me pregunto si ni siquiera tienen formación superior, ¿de qué narices asesoran a este señor? Bueno, y fíjate el caso, ahora que dices de esto de la formación de los asesores, fíjate el caso de la mujer de Sánchez, de Begoña, que también ahora, si no me equivoco, está participando en jornadas de asesoramiento para la utilización de los fondos europeos y tampoco tiene ningún tipo Que reparte de su marido. titulación para ello. No tiene titulación, pero, oh casualidad, su marido es el Big Boss que decide Claro. dónde van esos fondos, ¿no? Entonces, qué casualidad. Luego dicen de las puertas giratorias, esta izquierda que tanto brama
para algunas cosas, ¿no? Luego dicen de las puertas giratorias. Es igual que el marido de la señora Calviño, que tiene una empresa de consultoría para acceder a los fondos que se reparten en el ministerio de su señora. Entonces yo me pregunto qué pasa, que por la noche cuando cenan juntos hay algún tipo de conversación de información privilegiada, no sé, porque esto no sé hasta qué punto es ético, no entro en lo legal, pero no, me pregunto hasta qué punto es ético que, hombre, que tú tengas una empresa de asesoría de cómo pillar cacho de los fondos europeos cuando tu mujer es la que reparte esos fondos, ¿no? En fin. Precisamente tenemos que centrarnos en esos fondos europeos, porque sí que vemos cómo pues, toda la Agenda 2030 que aplica el gobierno de Sánchez nos está llevando o nos quiere obligar a utilizar cada vez más vehículos eléctricos, ¿no? Vemos también cuál es la problemática que tiene eso, que es decir, que muchos españoles no pueden pagarse, no pueden permitirse cambiar sus vehículos que tienen ahora mismo de gasolina o de diésel por un vehículo eléctrico. Por cierto, que esto se va a complicar aún más en 2023 porque va a entrar la nueva ley que es la que va a ampliar las restricciones que, por ejemplo, ya existen en Madrid, que el señor Almeida dijo en campaña que iba a retirar cuando llegase a la alcaldía y que no las ha retirado, sino que las ha endurecido, que bueno, podemos hablar de eso también, César, pero también entra la ley del gobierno a partir de enero de 2023 y estas restricciones se van a ampliar a los municipios de más de 50.000 habitantes. Es decir, que la cosa se va a poner aún peor. Y si eso no es ya grave, lo curioso aquí es que tampoco tenemos dinero, o las fábricas no tienen dinero para fabricar esos coches eléctricos, ¿no? Por el mal uso de los fondos europeos. Claro, porque las inversiones millonarias que tienen que afrontar para montar, por ejemplo, una planta de fabricación de baterías, como es el caso del grupo Volkswagen en Sagunto, o otras infraestructuras, o la adaptación de las líneas de montaje de las fábricas actuales que hay en España, eso requiere unas inversiones salvajes. El Gobierno está vendiendo que va a dar hasta 7.000 millones de fondos europeos para el PERTE del vehículo eléctrico, pero como el dinero no llega y como los trámites para obtenerlos son tan dificultosos, farragosos, lentos, pues las marcas de coches se plantean si les conviene pedir ese dinero cuando no va a llegar y, por tanto, van a tener que afrontar ellas esas inversiones que, por ejemplo, en el caso de la fábrica de baterías del grupo Volkswagen en Sagunto, en Valencia, son 3.000 millones de euros de inversión y de llevarse a la práctica supondrá la creación de nada menos que 12.000 puestos de trabajo directos y otros 18.000 empleos indirectos. Entonces, el sector del automóvil en España es el 10% del PIB, son casi 120.000 millones de euros de facturación y es prácticamente el 10% de la población activa, es decir, 2,3 millones de personas en España tienen un puesto de trabajo directo, indirecto o asociado al sector del automóvil. Toda esta política de la religión climática está significando un grave perjuicio para el negocio tradicional de las marcas de automóviles, que eran los motores de combustión. Unos motores diésel, por cierto, de última generación, que contaminan en términos de óxido de nitrógeno un 95% menos emiten que los vehículos matriculados hace 15 años. Por tanto, la progresión tecnológica que habían tenido los motores de combustión, diésel en este caso, estaba ahí. Pero por demagogia política y por dejarse llevar por los ecologetas de poltrona, subvención, evidentemente, pues han emprendido una carrera alocada para prohibir el coche de combustión, que por otra parte es una tecnología acreditada, que es una tecnología accesible, que es una tecnología barata de comprar y de mantener en comparación con el coche eléctrico, que por término medio supone 10.000, 12.000 euros más comprar un coche eléctrico que su equivalente de combustión. Claro. Y, por cierto, no todo el mundo tiene dinero. Y, además, a lo que vamos es que, como la Agenda 2030 lo que predica para los demás, no para las clases dirigentes, es que nos movamos en bici, andando o en transporte público y no en coche, el coche eléctrico es una buena herramienta para ellos porque el 80% de los coches que hay en España aparcan en la calle. Se va a electrificar el 100% de las plazas de aparcamiento que hay en la calle, se va a poner postes, no hay infraestructura, no la va a haber y no hay presupuesto, pero es que no hay capacidad de generación para cargar 35 millones de coches que hay en España. Si todos fueran eléctricos no tendríamos con qué cargarlos, pero tampoco podríamos tener infraestructura para transportar toda la ingente cantidad de electricidad que sería necesaria para recargar 35 millones de coches y tampoco vamos a tener los puntos de recarga, además para que está, y menos aún habiendo renunciado a la energía nuclear de forma suicida, y tampoco vamos a tener todos los puntos de recarga que se necesitaría, porque la cantidad de cable de cobre o de aluminio y las canalizaciones que habría que acometer en todas las ciudades sería de tal envergadura para poder electrificar todas esas plazas que es inviable. Y por otra parte, evidentemente, lo que decías tú de las ciudades
donde son 145 municipios de más de Sí. 50.000 habitantes, donde entran, donde por decreto de Pedro Sánchez hay que crear zonas soviéticas donde no se puede entrar con el coche, y eso va a perjudicar la movilidad de millones de personas. En esos 145 municipios de más de 50.000 habitantes viven prácticamente, si no me falla la memoria, más de 12 millones de españoles. Y las ciudades, como es el caso de Madrid, cualquiera que viva fuera de Madrid lo puede entender perfectamente, las ciudades no solamente tienen que estar pensadas para las personas que ya viven y trabajan en ellas, sino que cuanto más grande es una ciudad, como el caso de Madrid, que somos 3,2 millones de habitantes, cuanto más grande es, más necesidad tiene una ciudad de poder entrar a esa ciudad a las personas que viven lejos. Todos los días a Madrid entran casi 1 millón de personas en vehículos privados. Si eso se cierra, ¿qué va a ocurrir? Que un montón de personas que por la carestía de la vivienda, provocada, por cierto, por las políticas de izquierda y los impuestos, se fueron a vivir cada vez más lejos de Madrid porque comprar una casa en Madrid era inviable, pero se organizaba la vida en coche. Si ahora ya no se va a poder llegar a muchas partes de las ciudades en coche, las personas que trabajen en esas partes de las ciudades soviéticas donde no se puede entrar en coche y hay que ir en bici, como en el siglo XIX, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa con esas personas? Porque no todo el mundo tiene una buena combinación de transporte público de su casa a su lugar de trabajo por cercanía a ambos puntos de llegada y de destino, o por horarios, o por necesidades de tiempo, o porque, por ejemplo, una persona que viva, yo qué sé, pues por seguir con el ejemplo de Madrid, una persona que viva en Alcorcón y trabaje en Tres Cantos, yendo en transporte público no baja de hora y media el trayecto, hora y media, hora 45, en función de las rutas que haga. En coche, aún con atasco, son 45 minutos. Entonces, el tiempo también es dinero. Por tanto, esta esquizofrenia ideológica de prohibirnos usar el automóvil solo genera injusticia, solo genera exclusión social y solo genera perjuicios a miles o millones de personas que tienen organizada su vida para un montón de funciones o de necesidades que tienen para hacerlas en coche. Y, por cierto, Claro. unos coches, cuando se vendieron, hace el tiempo que fuera, pagaron sus impuestos, ¿eh? Entonces, el Estado ahora pretende dejar o prohibir circular a personas que compraron unos vehículos homologados para circular por el Estado español y por la Unión Europea, que pagaron no menos de 5.000 euros en impuestos cuando los matricularon nuevos en los concesionarios, y ahora, por decreto político, dicen o pretenden que no los usemos. Eso se supone que hay un precepto jurídico que dice que las disposiciones no favorables no pueden ser retroactivas. Esto es una deshomologación de vehículos retroactiva que provoca perjuicios a millones de personas, Rebeca. La situación es insostenible, pero, por cierto, hay países que ya están cambiando un poco la línea. Por ejemplo, el nuevo gobierno de Suecia, lo primero que ha hecho, una de las cosas que ha hecho nada más llegar al poder el nuevo gobierno, ha sido eliminar el Ministerio de Medio Ambiente, porque ha dicho que a partir de ahora tiene que depender del sector industrial, del sector económico, que es lo totalmente lógico, ¿no? Lo que tiene sentido común, y es que ahora mismo, en un contexto de crisis económica, pues se le dé prioridad, evidentemente, a la economía, al interés del sector industrial, del sector económico, antes que pues, al medio ambiente, o por lo menos esta es mi opinión. Para concluir, César, vamos a hablar Sí. del alquiler, porque ya sabemos que, además de... Aquí estamos todos fastidiados, es decir, tanto los que no tienen dinero para comprarse ahora mismo un vehículo eléctrico, también los jóvenes que no pueden hacer frente al alquiler, y el gobierno ha dado unas ayudas, ¿no? Va a dar unas ayudas que se van a alargar por 2 años, pero esto puede tener algunas consecuencias no demasiado buenas, ¿no? Sí, porque en esos 2 años los 250 euros de ayuda para el alquiler se terminan, con lo cual cuando pasen esos 2 años y esos inquilinos pierdan esos 250 euros de ingresos para pagar el alquiler, si por su cuenta no han conseguido ingresar más por un incremento salarial o por tener más trabajos o por lo que sea, ¿cómo van a poder seguir pagando el alquiler? Esto demuestra una vez más lo nefastas que son las políticas de vivienda basadas en las subvenciones, porque, por un lado, se generan agravios comparativos, porque se establece una horquilla de renta que te da derecho a tener esas ayudas. Por tanto, si estás un poquito por encima, ya no las puedes pedir. Por tanto, es injusto. Se establecen también unas horquillas de edades. Por ejemplo, pongamos por caso, de 18 a 35 años. Anda, y el que tenga 36, ¿qué pasa? Que le den morcilla porque ya los tengo recién cumplidos y ya no me puedo acoger. Entonces, lo sensato para el problema de la carestía de la vivienda es que, teniendo en cuenta que el 95% de las viviendas en España en alquiler pertenecen a pequeños propietarios, hay un montón de políticas que son necesarias hacer para estimular que esos propietarios tengan confianza y saquen esas viviendas en caso de que no lo estén al mercado. Y ahí hay un montón de medidas que se pueden adoptar, desde rebajar el IBI, por ejemplo, para aquellos propietarios que decidan alquilar su vivienda,
porque el IBI es uno de los costes que luego se repercuten en el alquiler. Por ejemplo, eliminar las tasas municipales para la reforma de pisos. Hay propietarios que quieren reformar sus pisos para hacerlos incluso más eficientes energéticamente, pero las tasas municipales de obra pueden suponer hasta 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 euros del coste de la reforma. Es inviable, encarece los precios, no lo hacen. Cuando un inquilino no paga el alquiler, eso genera miedo a los propietarios. ¿Los propietarios qué hacen? Contratan seguros de Y más impago con de la ley rentas que privados tenemos que no tienen nos un coste. protege de la ocupación, que no protege a los propietarios ni muchísimo menos. Claro, la ocupación ya, claro, eso es otro fenómeno, porque ahí luego está la variante del inquiocupa, que es el que se hace pasar por inquilino, paga el primer mes de alquiler y luego ya nunca paga. Claro, Entonces, se ya convierte sé en que eso, ocupa, la vamos. izquierda, claro, es un inquiocupa. Entonces, la izquierda con esto ladra, con el debido respeto a los perros, por cierto, ahora que ya se aprobó la ley de bienestar animal. Pero si en Estados Unidos, por ejemplo, un inquilino que no paga el alquiler le desahucia a la policía sin orden judicial al mes o a los 2 meses de no haber pagado el alquiler. Entonces, Normal. ¿qué es la izquierda ante esto? Brama. Pero ¿qué ocurre? Que la morosidad de algunos inquilinos lo pagan al final los inquilinos que son solventes. ¿Por qué? Porque los propietarios tienen que contratar seguros de impago de rentas de alquiler, que por término medio ese tipo de seguros cuestan no menos de 800 euros al año, que eso se repercuta al contrato de alquiler. Y no hablemos ya si encima el seguro de impago de rentas incluye los suministros de agua, luz y gas no satisfechos, que entonces se puede disparar otros 400 euros. Ese coste de ese seguro, los pequeños propietarios lo repercuten en el alquiler y luego nos extrañamos de que el alquiler esté tan caro. Pues con ese tipo de medidas lo que se hace es dificultar, por no hablar, de que si hubiese más obra nueva, parte de esa obra nueva iría al mercado de alquiler y se aumentaría la oferta. Al aumentar la oferta, evidentemente, se abaratan los precios. Tú imagínate que en una calle de Madrid hubiese 5 restaurantes y todos ellos tuvieran un tope al menú del día. Porque comer es un derecho básico, es más básico todavía que la vivienda. A ningún merluzo se le ha ocurrido todavía decir que hay que topar los precios de los menús del día en los bares, ¿verdad? Porque ¿qué pasaría si se topan los precios de los menús de los bares? Pues que los hosteleros, pues a lo mejor te cobrarían el postre aparte, o a lo mejor ya no darían menú del día, sino darían plato del día. O a lo mejor despedirían camareros porque a ese precio no rentabiliza. Entonces, cuando tú topas el precio del alquiler, ¿qué ocurre? Pues que muchos propietarios deciden no alquilar, con lo cual menos oferta de pisos, por tanto, sube el precio. Otros propietarios deciden alquilar por habitaciones, por tanto, sube todavía más el precio. Otros propietarios excluyen extras de la vivienda, como pueda ser el garaje o el trastero, te los cobran aparte y así consiguen llegar a las necesidades de ingresos que tienen. Por tanto, esas políticas de topar precios, como ha pasado en Barcelona, lo único que consigue al final es disparar el precio de los alquileres. Pues sí, es la situación con la que nos encontramos. En Barcelona ya está ocurriendo y bueno, en Madrid también vamos en ese camino y en el resto de España. Muchísimas gracias, César Sinde, periodista de Decisión Radio, por estar con nosotros y saludamos. Tenemos ya la próxima semana, César. Cuando queráis. Un placer, Rebeca.